Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo. Oye, los datos, la numeralia del Super Bowl a mí me impacta. Estaba leyendo algunos de los datos que estaban circulando en la prensa financiera, en la prensa económica, y bueno, pues es de verdad de shock. O sea, lo que representa en derrama económica, la cantidad de gente que va a verlo, etcétera, cómo van subiendo los vuelos, los hoteles, las comidas. Qué gusto saludarte, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí, habría que empezar por recordar a quienes nos están escuchando que el Super Bowl es yo diría, no solamente el partido más importante de la NFL, sino lo es también del deporte estadounidense. No hay en Estados Unidos, y diría yo, tampoco en el mundo, solamente podríamos equipararlo seguramente con la final del Campeonato Mundial de Fútbol, algún deporte que convoque a un auditorio tan numeroso y en todo el mundo como el fútbol americano. Se estima que en Estados Unidos, Luis, fueron 115 millones de estadounidenses los que estuvieron atentos al televisor para seguir de cerca la final de este campeonato. En México se estima que fueron casi 16 millones de mexicanos que son o somos ávidos fans de este deporte, no telespectadores ocasionales del fútbol americano, y se cree que en el mundo hubo cerca de 220 millones de espectadores que estuvieron atentos a la final del fútbol americano. Con esta audiencia, Luis Auditorio, uno entiende por qué un comercial de 30 segundos a lo largo del partido tuvo un costo de $7 millones. Nada más imagine usted lo que representa pagar $7 millones por aparecer 30 segundos en este espectáculo. Y vale la pena señalar aquí también, Luis, que en el caso de una marca de cerveza, estuvo dispuesta a pagarle, se estima que $14 millones, sí, $14 millones a Lionel Messi para poder aparecer en un comercial promoviendo la marca de esta cerveza. ¿Cuánto costó o cuánto costaron los boletos para ir a ver o a presenciar en el estadio este partido? Bueno, los boletos fueron de los $8,188, más o menos 143,000 pesos mexicanos, hasta los $12,121, alrededor de 212,000 pesos mexicanos, lo que convierte evidentemente a este deporte o al acceso a este juego tan relevante en algo casi inalcanzable para la mayor parte de los mexicanos. Ahora, ¿cuántos mexicanos tuvieron la oportunidad de pagar un boleto para poder asistir al juego final de la NFL? Bueno, pues se estima que México fue el país que más entradas compró para asistir al gran juego del fútbol americano, desplazando a Canadá, que se había mantenido como el país del cual procedía la mayor parte de espectadores que, no siendo estadounidenses, acudían al estadio a presenciar la final del fútbol americano. México es ahora, no deja de ser curioso cómo se ha convertido en el más importante consumidor de boletos para el Super Bowl, como también se ha convertido en el más importante proveedor de exportaciones a la economía de Estados Unidos. Y hablando de exportaciones, Luis, es inevitable que entremos al tema del aguacate. Sí, caray. Es tan grande el consumo que se realiza de aguacate en Estados Unidos durante el Super Bowl. Hablo no solamente del estadio, sino prácticamente en bares, en cantinas, en hogares, ahí donde se reúnen los norteamericanos a ver el Super Bowl, que se estima que el volumen de exportación para atender el consumo de aguacate en Estados Unidos, fundamentalmente el famoso guacamole, fueron de 137,000 toneladas, lo que significa una cifra histórica por este concepto, para atender solamente un evento deportivo en un país donde el número de espectadores, me refiero a Estados Unidos, convoca a tantos y a tantas personas que han logrado, o el aguacate mexicano y el guacamole mexicano, han logrado abrir ahí un espacio que hasta este momento ningún otro tipo de snack ha logrado desplazar, Luis. Ahí están algunos de los números, hay muchos más, pero creo que con eso podemos tener una idea de lo que significó
ese partido de poco más de 3 horas de duración en términos económicos. Pedro, muchísimas gracias por la numeralia, como siempre, te mando un gran abrazo, muy interesante el tema del aguacate, me ha llamado ahí la atención también algunas declaraciones que están haciendo pues algunos defensores de una siembra un poco más sustentable, por ahí llamaba la atención lo que dice Nacho Simón, que es muy conocido en el mundo aguacatero sustentable, y que dice aguas, porque estar haciendo todo esto y forzando a producir más y más aguacate también puede llegar a tener sus pues sus consecuencias. Una de ellas pues es que también hay deforestación y de repente es más difícil poderlo volver a hacer y no hay condiciones y a veces está forzando un poco la siembra para poder mantener el mercado, pero pues bueno, de momento pues ahí están los datos, ahí están las ganancias y es buena noticia para los agricultores, Pedro. Sí, por supuesto. Yo creo que quizás una de las cuestiones más importantes que se podrían y deberían de hacerse ya en el corto plazo es iniciar toda una campaña de certificación de espacios donde se cosecha el aguacate para evitar justamente que se realice a costa de la deforestación y por supuesto el impacto a los mantos freáticos en nuestro país, Luis. Te mando un abrazo, querido Pedro, te seguimos en tu red. Sígame en X y en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido inicio de semana.